Hay que hablar acerca de los arquitectos que se fueron a Estados Unidos como consecuencia de los movimientos políticos que impedían la creación o la implementación de su arte arquitectónico, evitaba que floreciera, pues por así decirlo. En contexto, en 1900 Estados Unidos era una nación insignificante desde un punto de vista artístico en el escenario mundial. Su arquitectura destacaba principalmente por los edificios en altura, que habían captado por primera vez la intención o la atención de visitantes extranjeros durante la Exposición de Colombia de Chicago en 1893 y que no mucho después se habían construido a reconfigurar el perfil urbano de la ciudad de Manhattan. La arquitectura norteamericana ha cumplido su mayoría de edad en un siglo que ha visto conquistar un protagonismo cultural paralelo al auge económico total del país. La Payre School inauguró el periodo de arquitectura orgánica en Estados Unidos. Los arquitectos Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright se consideraron como los principales representantes. La primera casa de este movimiento de la Payre School es la de la que se encuentra en Illinois, que fue terminada en 1902 por el arquitecto Willits. En este Wright abogó por un plano centrado y asimétrico, organizado en torno a una chimenea. La casa representa una de las ideas representativas en cuanto a naturaleza y horizontalidad. A finales de los años de 1920, la influencia del Art Deco, que era una influencia que no solamente influyó en Estados Unidos, sino que también influyó en Holanda, Francia, Alemania, otras escuelas a lo largo del mundo. Esta influencia hace sentir en la arquitectura estadounidense mezclándose con las exigencias urbanísticas locales y las fuentes de inspiración precolombinas. El partido, tomado por la simplificación geométrica, la estilización y el empleo de materiales lujosos, están perfectamente ilustrados en los rascacielos de Nueva York, además de realizaciones de otras cosas que están aisladas o situadas en la costa oeste. A pesar de la crisis de Wall Street de 1929, los rascacielos se, se siguieron construyendo, elevándose muy sobre el suelo, a veces a una velocidad impresionante, como en el caso Empire State, del edificio Empire State, calificado como una maravilla del mundo moderno. También tenemos el Rockefeller Center, un enorme complejo situado en el corazón de Manhattan, marcando la idea y las ambiciones de construir una ciudad en la ciudad. Para ponernos en contexto, lo que caracterizó a la arquitectura estadounidense fue la creación de edificios de gran altura, lo que podríamos decir que reconstruyó diferentes ciudades, por ejemplo, Nueva York o Manhattan o otro tipo de ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos. La escuela Bauhaus de arte tuvo gran influencia en que estos arquitectos se fueran a Estados Unidos. Bueno, pues el auge de las dictaduras en Europa dejó en América la iniciativa de la difusión del modernismo arquitectónico, acogiendo a los arquitectos europeos emigrados, en particular a los arquitectos alemanes y austriacos. Cuando en 1933 la Escuela de Arquitectura Bauhaus cerró su puerta en Alemania por las presiones del partido nazi, sus artistas sus artistas perseguidos huyeron a menudo a los Estados Unidos, más en particular se refugiaron en Chicago, mientras que sistemáticamente destruían todas sus obras arquitectónicas en Alemania. Tres normas básicas señalaron la ruptura con la arquitectura tradicional una vez que estos arquitectos llegaron a Estados Unidos. Empezaron a valorizar los volúmenes con superficies externas lisas
evitando todo elemento decorativo, pero cuidando los detalles arquitectónicos. Y finalmente, siguiendo el principio de regularidad, el estilo internacional se representa pues como una teoría resultamente modernista. La corriente modernista utilizó ampliamente el hormigón, dejándolo esto en un estado bruto en varias obras de los años 60 y 70. En el Carper Center for the Visual Arts en el campus de Harvard. Este es el único edificio diseñado por Le Corbusier en los Estados Unidos. Los representantes más famosos de la tendencia del brutalismo son Rudolf, Breuner, Goldben y Kant. Bueno, como de los principales arquitectos que se refugiaron en los Estados Unidos, encontramos a Ludwig Mies van der Rohe. Él nació en el Reino de Prusia el 27 de marzo de 1883 y falleció en Chicago el 17 de agosto de 1969. Él fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Junto con Walter Gropius, Frank Lloyd y Le Corbusier, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros en la arquitectura moderna. Fue un arquitecto innovador en Alemania durante la República de Weimar. Este fue el último director de la Bauhaus que pues llevó a la escuela a su quiebre total. Esta escuela, como ya la vimos en otros temas, es una escuela de arquitectura germana, de arquitectura moderna. Con el acceso del nazismo al poder, que se oponía frontalmente a la modernidad que esta escuela representaba, se ordenó su cierre y Van der Rohe emigró a Estados Unidos, donde aceptó ser el director de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. Aquí Van der Rohe buscó establecer un nuevo estilo arquitectónico que pudiera representar a los tiempos modernos como ya hicieron el clasicismo y el gótico por sus respectivas épocas. Así creó una influyente arquitectura propia del siglo XX, expuesta con extrema claridad y sencillez. En sus proyectos utiliza materiales como el acero y grandes láminas de vidrio para crear espacios de interiores. Su edificio, bueno, uno de los muchos edificios que construyó en Estados Unidos encontramos el edificio Seagram. Este proyecto lo realizaron en uno de los espacios más exclusivos del centro de Nueva York. El reto de Van der Rohe respondió como un gesto de urbanismo a tener en cuenta sobre todo el contexto de desenfrenamiento, crecimiento económico de los años 50. Dejando de lado los criterios económicos, decidió liberar un espacio próximo al edificio, obsequiando así una zona pública con bancos para sentarse y con estanques y fuentes. Van der Rohe diseñó este edificio a manera de columnas antiguas, con una base, con fustes y con capiteles. Otro de los grandes arquitectos es Walter Gropius. Walter Gropius nació en Berlín el 8 de mayo de 1883 y falleció en Estados Unidos el 5 de julio de 1969. Como ya lo vimos en la presentación de la escuela Bauhaus, y no hay que repetirlo tanto, en conclusión, su familia era de arquitectos, por lo cual estudió arquitectura, aunque decidió zafarse de la carrera antes de terminarla, lo cual no le impidió nada porque más tarde se convirtió en uno de los principales arquitectos de nuestra historia. Gropius fue el fundador de la escuela de diseño alemana, la escuela Bauhaus, en la cual enseñaban a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles, objetos, etc. Y ocupó la escuela desde que la fundó en 1919 hasta 1928, donde decidió irse de Alemania para evitar problemas con el nazismo, y así en 1934 se exilió completamente de Alemania tras sufrir agresiones de los nazis en su trabajo. Y bueno, después se fue a Inglaterra, donde vivió por 3 años, y por último se trasladó a Estados Unidos, donde se convirtió en profesor de arquitectura en la escuela
en la Escuela de Diseño de Harvard. Esta obra del arquitecto Gropius uh, es la casa Gropius. Se ubicó en la colina de una montaña, siendo la protagonista de la naturaleza que la rodea. Con esto, la casa de Walter Gropius se hizo de acuerdo a los estándares que se emplearon en la escuela Bauhaus, pero con consonancia con algunas características de arquitectura de la Nueva Inglaterra, en cuanto a espacio, simplicidad y orden que imperaron bajo las influencias europeas. En este diseño se tuvo en cuenta que debía integrarse con el ambiente que lo rodeaba, pese a ser un estilo muy moderno para el entorno de la Nueva Inglaterra en estos años. Continuamos con Le Corbusier, otro de los arquitectos refugiados en Estados Unidos. Charles Edouard Benneret, mejor conocido como Le Corbusier, nació en Suiza el 6 de octubre de 1887 y falleció en Francia el 27 de agosto de 1965. Fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor y escultor, y es considerado como uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y también uno de los arquitectos más influyentes en la historia, además de ser uno de los grandes renovadores de la arquitectura moderna y dejando unas grandes obras en construcciones y en investigaciones, como por ejemplo su modulor. El único edificio que Le Corbusier construyó en Estados Unidos es el Centro de Artes Visuales de Carpenter. Bueno, Le Corbusier, a diferencia de sus compañeros, no se quedó a vivir en Estados Unidos, sino que fue de visita y estuvo pues viajando y ¿cómo decirlo? Expandiendo sus ideas en el nivel arquitectónico. Y bueno, pues esta obra que hizo Le Corbusier en su diseño que realizó en colaboración con el arquitecto chileno Guillermo Julián y coordinado en el situ por el estudio de Joseph Lizert, utilizó los fondos claros para construir el centro que fueron donados por la familia Carpenter, el cual el edificio lleva como nombre el apellido de esta familia. El edificio aloja al Departamento de Estudios Visuales, así como un extenso archivo cinematográfico de la universidad. Philip Johnson, él no es un arquitecto europeo, sin embargo, se relacionó mucho con estos arquitectos europeos. Él nació en Cleveland, Ohio, y estudió arquitectura y después hizo su maestría de historia en arquitectura en la Universidad de Harvard. Una vez que terminó sus estudios, Johansson aceptó el encargo de ser el director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en los años siguientes se dedicó a muchas actividades, excepto a la práctica de la arquitectura. Fue crítico, autor, historiador y director de museos, hasta que finalmente, a la edad de 36 años, se concentró en la arquitectura y diseñó su primer edificio. A partir de entonces empezó una trayectoria como arquitecto. Bueno, ese arquitecto también ayudó a Louis van der Rohe a organizar sus primeras visitas arquitectónicas, y también igual contribuyó a que Le Corbusier visitara diferentes lugares arquitectónicos. Cuando estos viajaron a los Estados Unidos, con van der Rohe tuvo una estrecha relación y colaboró más tarde con él en el diseño y en la construcción del famoso edificio de Seagram en Nueva York. Uno de los edificios más importantes diseñados por él es el edificio Sony, que fue diseñada por él y por su socio John Burch, la cual se completó su construcción en 1984 y fue controvertida debido al ornamento que tenía en la cima. Otro arquitecto, el último de nuestra lista, es Louis Sullivan. Este también es de Estados Unidos, sin embargo, contribuyó y se relacionó mucho con Frank Lloyd Wright. Él nació el 3 de septiembre de 1856 y falleció en Chicago el 14 de abril de 1924. Fue un arquitecto y un teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. En las construcciones del estatutorio
de Chicago tenía su estudio y ahí comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Na- bueno, pues nació en Boston, pero sus padres eran... Su padre era irlandés y su madre suiza, pero con origen francés, lo que es gracioso porque en varios de estos lugares se dieron diferentes escuelas de arquitectura. Pero sin embargo, emigraron a Estados Unidos tiempo antes de tener a su hijo. Las ambiciones de Sullivan se plasman en sus primeras obras, tales como el Rothschild Building del 1881, con una decoración desmensurada. Las ambiciones de Sullivan se plasman en sus primeras obras, tales como el Rothschild Building del 1881, con una decoración desmensurada. Bueno, pues estos arquitectos fueron muy conocidos y ayudaron a la creación de las ciudades de Estados Unidos. Podemos decir que en gran medida los arquitectos lo que hacen es que diseñan la forma de las ciudades y por lo tanto estos arquitectos que mayormente se concentraron en Chicago dieron grandes ideas de edificios que en la actualidad siguen persistiendo y que son una obra característica de su región.